Hola chicos, ¿cómo están? El tema de metabolismo es un tema que a mucha gente se le complica porque implica muchísimas cosas. Metabolismo tiene su origen en una palabra griega que significa cambio. Es metabole básicamente, pero bueno, es la capacidad que tienen los seres vivos para hacer cambios en cosas que obtienen a partir del exterior o del medio que los rodea. Existen una serie de cuestiones relacionadas con el metabolismo y es necesario que las entiendan antes. Entonces, en este video que ahorita va a ser de forma introductoria, voy a repasar algunas cosas importantes que se necesitan entender. Cuando se habló del tema de las características de los seres vivos, se les fueron comentando diferentes características para poder reconocer a algo y que ese algo se pueda considerar vivo. Lo coloqué de diferentes colores por la siguiente cuestión. Hay algunos seres vivos, dependiendo del ser vivo que ustedes escojan, en los que se van a notar más algunos tipos o algunas de estas características. Es decir, puede ser que a lo mejor se den cuenta que un organismo está comiendo, pero no siempre lo van a notar. Puede ser que ustedes alcancen a notar que algunos organismos presentan una reacción hacia el exterior o hacia lo que está sucediendo en el medio, a sonidos, a cambios de intensidad de luz, a cambios de intensidad de humedad, pero todo eso va a variar dependiendo de cada tipo de organismo. Y están agrupadas un poquito porque en el caso del metabolismo aquí lo puse como el punto número 7, porque digamos que tiene que ver con todas ellas, pero principalmente con dos, con la nutrición y con la respiración. Dentro de las características de los seres vivos, la nutrición y la respiración nos sirven para poder asimilar cosas del exterior. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos? Estamos ingiriendo ese alimento y lo estamos metiendo en nuestro organismo. Poco a poco vamos a ir tomando los nutrientes de ese alimento y los vamos a incorporar a nuestras diferentes células. Nosotros somos organismos pluricelulares, estamos hechos de miles, bueno, de millones de células. Cuando respiramos, introducimos en nuestro organismo también otra serie de sustancias a través de, en este caso de nosotros, de la nariz, a través de, de todo el aire que nos rodea. Hay organismos que no tienen nariz, pero tienen otras estructuras que les ayudan a asimilar todo el aire que los rodea. Entonces, digamos que los seres vivos estamos metiendo alimento y estamos metiendo un gas en nuestro interior. Este gas puede variar. La nutrición como tal, no necesariamente significa que ustedes van a introducir algo, un alimento sólido para descomponerlos. Hay organismos, y esto tiene que ver con dos tipos de nutrición. Hay organismos que pueden producir su propio alimento y obviamente, y esto ya se les había comentado antes, estos organismos se conocen como autótrofos. Son aquellos que producen su propio alimento. Todos aquellos organismos que nos comemos a alguien más, no importa qué tipo de alimento sea, pero no estamos comiendo a otro ser vivo para obtener obviamente sus nutrientes, pues somos heterótrofos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la respiración? En la respiración también hay algunas variantes. Una de ellas es de organismos que no respiran oxígeno. En el aire, en lo que nos está rodeando, hay un montón de gases diferentes, un montón de elementos químicos diferentes o de compuestos químicos. Y algunos organismos van a respirar cosas que no sean oxígeno. Todos vamos a introducir el aire en nuestro interior. Las células van a jalar ese aire, pero van a tomar algunos de los componentes. En el caso de nosotros que sí respiramos oxígeno, pues respiramos moléculas de oxígeno y nosotros nos consideramos o bueno, somos llamados seres o somos organismos aerobios. En el caso de aquellos que no respiran oxígeno, hay otros organismos que van a respirar algunas moléculas que están conformadas por nitrógeno, por azufre, por carbono como el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico y principalmente a estos que consumen otro tipo de cosas que no son oxígeno
Y aquí solamente voy a poner al dióxido de carbono, que ya les comenté otros. Se les conoce como anaerobios. Ay, que se me salió aquí la letra. Entonces, primero, los autótrofos producen su propio alimento, pero necesitan ingresar sustancias del exterior. Las plantas son autótrofos. Hay algunas algas que son autótrofas, otras, bueno, que llevan a cabo fotosíntesis. Hay unas bacterias que producen su propio alimento, que hacen una cosa que se llama quimiosíntesis. ¿Qué significa eso? Que a partir de sustancias que toman del ambiente, empiezan a producir, ya sea minerales, ya sea agua, ya sea, en este caso, el dióxido de carbono, empiezan a producir otra serie de sustancias que les van a servir para poder generar una molécula de azúcar. Entonces, en el caso de los autótrofos, van a producir su propio alimento, pero van a obtener ese alimento o van a producir ese alimento a partir de cosas que tomaron del exterior. Y obviamente van a respirar, algo van a respirar. Nosotros que somos heterótrofos vamos a consumir algo del exterior y también vamos a respirar. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque conforme nosotros vamos tomando estas sustancias del exterior, y ahorita voy a hacer un ejemplo más o menos, eh, espero que sea comprensible y rápido, pero bueno, igual no necesariamente tiene que ser tan rápido, pero sí comprensible. Eh, Conforme vamos teniendo esto, nos vamos alimentando, vamos creciendo. Ustedes han visto una plantita que empieza a crecer desde pequeña, empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande. Y esa plantita pequeña eventualmente se está desarrollando, está cambiando con el tiempo. Nosotros fuimos bebitos, fuimos niños, fuimos jóvenes, fuimos adultos y nos estamos desarrollando a partir de todo esto. O sea, digamos que el desarrollo está relacionado con todo esto. La homeostasis es muy difícil de ver. Sí se puede, pero es complicado. Sin embargo, también es importante entender que muchas de las sustancias que están en el exterior pueden afectar un poco el balance de sales, el balance de iones que se encuentran al interior o al exterior de la célula. Y obviamente el ser vivo, no importa cuál, va a tener que regular su medio interno. Eh, y eventualmente conforme nos desarrollemos podemos también tener diferentes tipos de reproducción, pero el metabolismo como tal también se va a dividir en dos tipos. Este metabolismo que se va a dividir en dos tipos eh, va a estar relacionado mucho con lo de la nutrición y con lo de la respiración. Un metabolismo, y ahorita lo voy a explicar, se llama anabolismo. El otro se va a llamar catabolismo. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que les iba yo a dar? Pues bueno, es un ejemplo relativamente sencillo. Si ustedes, y aquí voy a hacer una especie de mini pausa, si ustedes, perdón, van a comer algo, imagínense una torta de esas que venden en los puestos de la calle, una torta de milanesa, una torta de jamón, una, bueno, hawaiana si quieren, una torta eh, de, de queso de puerco si quieren. Cualquiera de esas tortas está conformada por una serie de cosas. Un, Normalmente es un pan que puede ser un bolillo, una telera. Le van a agregar, a lo mejor pensando un poquito en la de jamón, jamón, queso. Hay gente que en esos puestos le pone aguacate, jitomate, cebolla. Retomando un poquito cosas que tienen que ver con química, a la hora que ustedes empiezan a descomponer algo en pedacitos, tienen reacciones de descomposición. Les voy a dejar aquí arriba un enlace a un video donde explico los diferentes tipos de reacciones que existen para que las ubiquen un poco. Pero básicamente, o lo que quiero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Ustedes van, compran la torta. Para meter la torta en su organismo, pues básicamente, bueno, ustedes compran la torta porque tienen hambre. Y ustedes el hambre la sienten en el estómago, empieza a rugirles la tripa, digamos. Hasta allí todos han sentido esa sensación en algún momento, saben lo que es el hambre. El caso aquí es que cuando ustedes sienten hambre
¿Quién creen que tiene hambre? ¿Solo su estómago o todo su cuerpo? O a lo mejor solamente una célula del dedo meñique del pie. A lo mejor su rodilla tiene hambre, pero su rodilla no empieza a gruñir, no empieza a rugir. A lo mejor la pantorrilla de ustedes tiene hambre. A lo mejor una célula de su espalda tiene hambre. El caso es que la señal llega a través de una serie de señales en el cuerpo y se manifiesta, digamos, para ustedes en esa sensación en el estómago. ¿Qué hacen ustedes? Pues en general, la gran mayoría de ustedes empieza a masticar este alimento. Ustedes comen esa torta y la torta lo que va a hacer básicamente es ser masticada por su boca. La torta, al ser masticada por los dientes, tiene una digestión que se llama mecánica. Esa digestión mecánica el- empieza a romper la torta en pedazos cada vez más chiquitos. Si yo tomo una imagen del aparato digestivo, nada más como para que la puedan ver de forma muy general, y esta la abrí nada más de forma muy rápida. En una imagen del aparato digestivo, y ustedes aquí tienen básicamente la boca, la torta entra, empiezan ustedes a masticar y después va a pasar por una serie de estructuras para bajar en algo que se conoce como esófago. El esófago es la conexión que está entre la zona de la cavidad bucal y el estómago. El estómago es una bolsa. El esófago tiene una serie de músculos alrededor que va a hacer una especie de contracción. Si ustedes comen una congelada, si ustedes comen una gelatina de esas que vienen en un cilindrito de plástico y la empiezan a apachurrar para que pueda salir, digamos que si esto fuera ese tubito de gelatina, ustedes presionan en la parte inferior, luego en una parte intermedia y van avanzando. ¿Qué va pasando? La gelatinita va avanzando. Bueno, más o menos. Ese tipo de músculos hacen unos movimientos que se llaman peristálticos. Esos movimientos peristálticos hacen que el alimento vaya de la boca, baje por el esófago y lo van empujando, empujando, empujando hasta llegar al estómago. El estómago es una especie de bolsa que ustedes podrían empezar más o menos a imaginar. Yo hice una bolsita muy pequeña con un paliacate, simulando que fuera el estómago. Va a bajar el alimento, pero el estómago lo que va a hacer es una digestión que también es mecánica. El estómago se empieza a mover así. Ustedes han visto la lavadora en su casa. La lavadora se está moviendo para agitar lo que está en el interior. La lavadora se mueve de diferentes formas. Se mueve el tambor o se mueve un cilindro en el centro para agitar la ropa y que el jabón impregne todo. Bueno, el estómago hace lo mismo. Se empieza a mover, se empieza a apachurrar de cierta manera con unos movimientos. Obviamente los estoy exagerando para que lo que está en su interior se esté revolviendo con algo que normalmente llamamos jugos gástricos. Estos jugos gástricos están básicamente dentro del estómago. ¿Para qué? Para que esos cachitos de alimento se vuelvan cachitos cada vez más pequeños. Es decir, si ustedes tenían una torta grande, así completamente grande, la partieron en cachitos con la digestión, con la masticación, al masticar el alimento, y después de eso pasó por su esófago en pedazos muy chiquitos, ¿qué va a pasar más adelante? Que al estar revolviéndose dentro del estómago y al estarse impregnando de todos estos ácidos, esos pedazos chiquitos se van a hacer todavía más chiquitos, se van a romper en pedazos todavía más chiquitos de nutrientes. El jitomate, el aguacate, la cebolla, el jamón, el queso, el pan. Ya no van a estar como rebanadas completas o como pedazos completos, van a estar como pedazos muy, muy chiquitos, como si los hubieran metido a una licuadora y se hubiera hecho una papilla. ¿Qué va a pasar después? Pues que de ese estómago va a bajar a esto que está aquí en color naranja, que es el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo que en su interior tiene un montón de pliegues. Casi todos ustedes han visto en algún momento de su vida los tacos de tripa. A algunos les gustan, a algunos no. Algunos dicen es que el sabor es muy fuerte, pero la tripa dorada sabe mejor. El caso es que esa tripa que ustedes ven se ve como muy plegada. Hay tripa delgada y tripa gruesa. Y la lavan bien, o sea, ni se apuren por eso. Esa tripa delgada, digamos, en su interior con tantos pliegues,
tiene una serie de microtúbulos, vamos a llamarlos como tubos muy delgaditos, como mini popotes que van a ir jalando los nutrientes. Esos nutrientes se van a reabsorber en el intestino delgado. La torta que primero estaba gigante y que se fue descomponiendo va a pasar por el proceso de digestión por algunas enzimas, por proteínas que se encargaban de cortar. Y ya les había yo hablado de las enzimas en algunos videos de proteínas. Ya también eh, se cortó, se absorben en el intestino y llegan a torrente sanguíneo, a la sangre. En la sangre esos nutrientes se van a ir dando la vuelta por todo el cuerpo. Toda esa pasta, esa papilla que sigue caminando por el intestino delgado se va a ir absorbiendo poco a poco hasta que llegue al intestino grueso. Y la función del intestino grueso es reabsorber el agua, que el agua del alimento no se pierda. Y esa papilla se va a empezar a compactar, a compactar, a compactar. Y dependiendo de lo que ustedes hayan comido, si es más líquido, si es menos líquido, esa papilla va a reabsorberse más. Ustedes necesitan tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque si ustedes no toman agua, el intestino grueso lo que va a hacer es tratar de recuperar toda el agua que puede de los alimentos y esa papilla se va a quedar compactada y ustedes van a tener una popocha que va a ser demasiado compacta y pueden terminar estreñidos. Si ustedes toman agua, digamos que su intestino sí recupera parte del agua, pero su popocha ya no va a estar toda compactada, va a estar un poco más suavecita y ustedes no van a tener problemas de estreñimiento. Lo que va a suceder más adelante es que lo que no se ocupó de todos los alimentos va a ser desechado, va a salir del intestino grueso, bueno, eventualmente va a salir de su cuerpo, pero todos los nutrientes, tanto el agua como todas las grasas, bueno, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, las sales, los minerales, las diferentes sustancias de las que estaba formado ese alimento y que llegó a la sangre, van a empezar a flotar. Imagínense los canales de Xochimilco, van a empezar a flotar como en una trajinera, van a ir flotando por el agua, esos nutrientes, digamos, y van a llegar a las diferentes células de su cuerpo. Su cuerpo está rodeado, o bueno, más bien está completamente lleno de vasos sanguíneos. Todas las células de su cuerpo tienen acceso a un vaso sanguíneo o un vaso capilar, una arteria o una vena para poder hacer el intercambio. Es como todas las casas de una colonia. Todas las casas de una colonia tienen acceso a alguna calle y en esa calle pasan todos los nutrientes. Cuando una célula necesita meter alimentos, pues eventualmente dice, ah, necesito azúcares, pues mete los azúcares dentro de la célula, abre la puerta, mete el azúcar, cierra la puerta y se va. Esa puerta puede ser una proteína de transporte. A veces las células no utilizan esas proteínas de transporte. A veces simplemente hacen unas burbujas. En el caso de eh, Em, se me fue el nombre de esta cosa. En el caso de la membrana plasmática, se me fue el nombre, es otra cosa. Muchos de ustedes, cuando estaban en la primaria, tomaban una bolsa de plástico, la estiraban, o un globo, lo estiraban muchísimo, lo acercaban a su boca, succionaban esa bolsa fuerte para hacer una especie como de mini bombita y luego la cerraban y giraban. Cuando hacían ese tipo de giro, ustedes obtenían una bolsita con una pelotita. Hagan de cuenta que esa bolita, no recuerdo el nombre ahorita como le llaman en general a esas bolsitas o esas bolitas que ustedes hacen con atrapando el aire en esa bolsa. Si alguien se acuerda, pónganmelo en el comentario porque no me acuerdo. Aquí abajo. Pero bueno, las células es lo mismo, haciendo bolsitas de lípidos que entran hacia el interior de la célula. Y todos esos nutrientes, que eventualmente pudieron haber sido proteínas o grasas o azúcares, se pueden ir descomponiendo. La célula los descompone en su interior y a partir de ellos empieza a hacer nuevas estructuras. Entonces, el metabolismo se trata básicamente de transformar todas esas sustancias que entraron por nutrición y por medio de la respiración, hacer que esas sustancias se transformen para principalmente obtener energía. Entonces, lo que yo les comentaba acerca del anabolismo y del catabolismo, básicamente son dos cosas. El metabolismo, que se va a dividir en dos tipos, va a ser un metabolismo en el que ustedes tenían una estructura
y la voy a dibujar como una especie de mini rompecabezas. Bueno, no rompecabezas, porque tampoco es que esté así como que muy extraña. Ese metabolismo que va a romper algo en dos pedazos. El pedazo que parece ficha de Tetris. Bueno, de hecho creo que las dos parecen como fichas de Tetris. Un metabolismo en el que ustedes tienen una estructura como esa torta y la van a descomponer en pedacitos que se llama catabolismo, en el que se destruyen las cosas, y este metabolismo dentro de las células. En el caso del que les hablé ahorita de la torta era un proceso de digestión, pero dentro de las células, cada una de las células de ustedes va a llevar a cabo, bueno, y también de mis células, van a llevar a cabo ese proceso de rompimiento y hay una serie de procesos encadenados y eso se van a ver más adelante en otros videos. Uno de esos procesos dentro de la célula de rompimiento, donde se rompe un azúcar en pedacitos, es la glucólisis. Más adelante sigue otro ciclo que se llama ciclo de Krebs. Krebs es el apellido de un señor alemán que descubrió ese ciclo a principios del siglo XX. Y después viene otra cosa que se llama cadena respiratoria. Bueno, se le dice cadena respiratoria, pero es algo que químicamente se llama fosforilación, o sea, se le agregan fósforos a una sustancia oxidativa, porque se está haciendo un proceso de oxidación y reducción. Ahora, el otro tipo de metabolismo en el que ustedes tenían estas piezas, supongan que se descompusieron varias, puede ser que se forme una nueva estructura y a partir de estas piezas, pensando en que se descompusieron varias cosas, ustedes a lo mejor podrían decir, voy a dibujar aquí una pieza más para que más o menos ubiquen la situación de lo de la... si se fijan, aquí tengo una pieza que es como en L en color azul y esta pieza que está en rojo, que es las dos que dibujé aquí. Aquí puse otra pieza del Tetris más la misma pieza. Entonces, cuando yo descomponga estas dos sustancias, lo que voy a obtener van a ser dos piezas parecidas a esta de Tetris. Una pieza en L y la otra pieza que estaba pendiente, que es esta, nada más que ya la giré de posición. Del rompimiento de estas dos estructuras yo obtuve estas cuatro cosas. ¿Qué puedo formar aquí? Pues puedo formar otra serie de estructuras. A lo mejor algo que voy a formar, y esto es como una especie de mini invento acerca de lo que estábamos hablando, es que se van a unir las piezas para formar una pieza completamente diferente. A partir de estas dos piezas que se rompieron en un proceso de catabolismo, yo voy a unir, bueno, y esta ya no, esta ya me quedó de más, no le hagan caso a esta que dejé aquí. Yo voy a formar con estas piezas algo nuevo que no se parece a nada del original. Este proceso de formación a partir de piezas sueltas o piezas chiquitas y formar una estructura nueva, voy a hacer otro proceso que se llama anabolismo. El anabolismo también se conoce como biosíntesis. ¿Y qué significa eso? Que el organismo puede tomar diferentes aminoácidos para formar proteínas. Eso se llama biosíntesis de proteínas. Puede tomar algunos elementos para formar ácidos grasos. Otro de los procesos que siguen, por ejemplo, las plantas es la fotosíntesis. La quimiosíntesis que hacen algunas bacterias es exactamente lo mismo. Entonces, retomando, el metabolismo es el proceso de cambio que hace el organismo o un ser vivo que puede ser una sola célula. De hecho, lo hace cada una de las células, pero en nuestro caso, como organismos pluricelulares, se hace de manera también en todo el organismo, porque si ustedes respiran es porque todas sus células respiran. Si ustedes se nutren o toman alimentos, porque cada una de las células de su cuerpo necesita alimento. Ustedes crecieron, cada una de las células de su cuerpo creció. Ustedes tienen homeostasis, regulan su temperatura, pues porque cada una de las células necesita tener una temperatura para poder sobrevivir, para poder tener una buena forma.
de vida, digamos, o una forma cómoda de vida, tienen irritabilidad, responden a ese medio, sudan cuando empieza a hacer calor, tiemblan cuando empieza a hacer frío, eh, empiezan a necesitar agua, empiezan a ir al baño si hace también mucho frío. O sea, hay muchas formas de irritabilidad. También eventualmente se van a reproducir. Todas las células de su cuerpo hacen un proceso de reproducción asexual, pero la reproducción para poder tener hijitos es sexual en el caso de nosotros, que somos organismos que necesitamos a una parte masculina y una parte femenina para poder generar células sexuales y eventualmente cuando se junten formar a un nuevo ser vivo. Y bueno, eventualmente les digo, todo esto está conectado, pero es necesario que identifiquen esto, que el catabolismo rompe o destruye, y estaban las reacciones que les comenté, glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, que son las que normalmente se ven en los cursos de biología, y están las de anabolismo, que son las de armado o construcción. Todo pasa dentro de las células. Todos nosotros hacemos los dos tipos de metabolismo, anabolismo y catabolismo. Las células vegetales, que son fotosintéticas, también hacen las dos, hacen anabolismo y hacen catabolismo, pero pues más adelante se los voy a explicar. Yo sé que esto es un tema complicado, yo sé que esto es un tema difícil, pero traten por favor de que no se les olvide que todo está relacionado con lo que introducimos en nuestro cuerpo en forma de respiración de algún gas que tenemos que respirar y en forma de nutrición de algún alimento que tenemos que introducir en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo. Más adelante les presentaré los demás videos para explicar los temas que les comenté que faltan.